Padre amado Dios, eres digno de recibir toda gloria y toda honra, Padre amado. Eres digno de recibir toda gloria y toda honra, Padre amado. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Bueno, a mí me tocó el tema de esta noche, ¿verdad? Seguimos hablando sobre caminar en el Espíritu Santo y morir a la carne. Y ciertamente, nosotros nos encontramos viviendo bajo unas influencias, ¿verdad? Nos encontramos viviendo bajo la influencia de la carne, que se supone que ya no sea así, y bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero en las cartas, Pablo nos está hablando que no está hablando de una mentalidad, sino está hablando de un estilo de vida, algo que nos gobierna, ¿verdad? Es una forma de ser continua, una costumbre continua en nosotros. Y esta es una diferencia súper grandísima, ¿verdad? Una diferencia abismal, lo que trae la carne con lo que trae el espíritu. El espíritu te va a traer a la muerte, te va a traer a la perdición, mientras el espíritu te va a traer vida, te va a dar vida eterna, el espíritu nos va a estar dirigiendo. El espíritu no obliga a nadie, el espíritu no te gobierna, el espíritu te aconseja, el espíritu te guía. Pero mientras nosotros estamos viviendo bajo el dominio de la carne, nosotros no podemos escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiera decir, ¿verdad? Ellos no pueden vivir en un mismo lugar, ellos van a estar peleándose entre sí para que la luz gobierne las tinieblas. Y muchas veces nosotros como cristianos vivimos en este mundo que se supone que vivamos en luz, vivimos en tinieblas porque aún nos hemos dejado, aún seguimos dominando, nos dejamos llevar por la carne. Y es que muchas veces nuestras costumbres y nuestra forma de ser bloquean lo que el Espíritu Santo nos quiere traer, la guía que el Espíritu Santo nos quiera traer, ya sea por costumbre, ya sea porque a mí me enseñaron de esta forma, ya sea porque en realidad yo no he muerto al yo no he crucificado esa carne, ¿verdad? Y cuando Pablo dice que tienes que matar la carne, no es que tú te vas a apuñalar ni te vas a cuchillar, porque sabemos que cuando Pablo habla de la carne, habla de tus costumbres, habla del espíritu. O sea que de una buena vez y por todas, nosotros tenemos que morir a esa carne. ¿Y cómo podemos morir a esa carne? Pues teniendo unas costumbres espirituales con Cristo Jesús, no siendo domingueros solamente. Es una relación continua con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros resucitamos juntamente con Él. Y ya no somos una vieja criatura, ya somos una nueva criatura. Así que en Efesios 2, 4 al 5, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la tengan me dicen amén. 2, del 4 al 5. Amén. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio una vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Así que con nosotros como creyentes estamos llamados a andar en el Espíritu y a andar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya nosotros nacimos juntamente con Cristo Jesús. Y si nosotros acá en el mundo nos vamos hasta abajo, ¿verdad? Como dicen por ahí, nos vamos a todas por el hermano, o nos dejamos guiar por unas reglas que al final tal vez no nos producen nada, no nos llevan a nada, no nos llevan a una satisfacción espiritual, tal vez nos llevan a una alegría pasajera, nos llevan a más conflictos o nos llevan a más contienda. Y eso sí, nosotros lo seguimos al pie de la letra, ¿verdad? Tal vez eso es lo que dice Pablo, que son las leyes y el poder del Espíritu Santo. Pues ya nosotros no nos debemos dejar de regir por las leyes, tenemos que dejar de llevar por el Espíritu Santo. Es cuando Pablo fue a hablar con los Gálatas, cuando fundó su iglesia, ellos estaban bien al principio, pero vinieron se me olvidó el nombre, y les dijeron, no, ustedes para ser salvos o andar en el Espíritu también tienen que vivir por unas leyes. Y muchas veces nosotros los cristianos o el mundo tal vez dice que
Podemos ser flexibles a algunas cosas. Yo puedo ser flexible hasta cierto punto con el Espíritu Santo y puedo manejar hasta cierto punto con el mundo. Y a la verdad es que no. Porque una cosa, el Espíritu Santo no puede dirigir a una persona que está fuera del mover del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no puede dirigir y no puede orientar a nadie que no escucha su palabra, que no se deja llevar por su guianza. Así que esto no se trata de flexibilidad a nuestra conveniencia, esto se trata de que nosotros tenemos que vivir una vida juntamente con Cristo Jesús y abandonar nuestras costumbres viejas. ¿Y cómo lo hacemos? Relacionándonos con el Espíritu Santo. Así que vamos a Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En este contexto, pues ya todos sabemos, ¿verdad?, de qué está hablando Pablo con el Espíritu. Aquí él está diciéndole a Gálatas, mira, tú no te puedes dejar llevar por esas costumbres pecaminosas porque ya tú conociste a Cristo Jesús, ya tú moriste a tu forma de ser, a tu vieja naturaleza. Por lo tanto, el que te tiene que dominar a ti es el Espíritu Santo. Y muchas veces pasa eso con el cristiano hoy en día. Decimos que somos de Cristo, decimos que lo adoramos, decimos que lo exaltamos, pero vamos por el mundo o vamos tal vez tratando de llevar nuestro ministerio por nuestras propias fuerzas. Porque el Espíritu te va a traer a la memoria lo que tú estás haciendo mal, hasta que tú llegues a la nueva realidad, ¿verdad? Hasta que tú puedas dirigirte nuevamente por el Espíritu Santo. El Espíritu te va a hacer saber cuando tú tienes una ganancia en su fruto y cuando tú lo hiciste por tus propias fuerzas, porque esto no es cuestión del que el más pelee o el que más luche, porque al final y a la larga por tus propias fuerzas te vas a botar, te vas a cansar, te vas a rendir, te vas a enojar, no vas a querer seguir caminando en lo que Cristo te ha dado. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por tus propias fuerzas, por tus propios recursos. Mientras tanto, el Espíritu Santo te va guiando a toda verdad. Él va poniendo el escalón que tú necesitas. Él está dando la capacidad que tú necesites. Él te va a regir lo que tú tienes que hacer, dónde tienes que parar, dónde tienes que continuar. Él va a poner cada recurso que tú necesites para tú caminar en el Espíritu y ver los frutos del Espíritu Santo. No ver los frutos de la carne, no ver los frutos de tu conveniencia. Nosotros como cristianos tenemos que estar caminando bajo el Espíritu Santo. No podemos caminar bajo lo que a mí me conviene o como yo me levante por la mañana. Yo tengo que caminar, yo tengo que someterme a Él completamente. Tengo que someterme a Él completamente. Y eso trae como recuerdo que el profeta decía, mira, yo tuve una visión. Ese valle estaba lleno de agua y el Espíritu Santo me iba guiando. Muévete un poquito más, adéntrate más. Adéntrate más, y esa es nuestra relación con el Espíritu Santo. Al principio tal vez nos pueda llevar a los codos y yo pueda retroceder, tal vez sigo metiéndome, sigo sucumbiendo en su presencia, sigo rindiéndome en su presencia y tal pueda flotar, pero tal vez me asuste y me salga, pero mientras yo me hunda más adentro con el Espíritu Santo de Dios, ya no va a haber vuelta atrás porque vamos a morir completamente. Entonces vamos a hacer la voluntad que quiera el Padre. ¿Por qué? Porque Él nos va a traer los secretos del Padre. Es el único que lo escudriña y es el único que te va a guiar a toda verdad. Mientras tanto, el mundo te puede dejar guiar por una verdad falsa, por una falsa verdad, y te puede confundir. Y en esas aguas sí te vas a ahogar. En esas aguas sí tal vez te pueden comer los tiburones, pero mientras te adentras a las aguas del Espíritu Santo, mira, tú vas a encontrar consuelo, tú vas a encontrar refugio, tú vas a encontrar la ayuda oportuna, tú vas a encontrar la sanidad que habita en ti la vas a desarrollar, tus finanzas vas a mejorar, tu familia va a seguir caminando, tú como ser humano, como persona vas a poder llevar unción a los demás, vas a poder llevar la unción del Espíritu Santo a otras personas, los vas a contagiar y esos son los frutos del Espíritu Santo. Eso es caminar bajo la alianza del Espíritu Santo, porque ya no te gobiernas tú, ya no vale tu opinión, la única opinión que vale es lo que el Padre tiene que decirte a ti, es la voluntad que tiene el Padre que quiere
quiera cumplir en ti. No es tu voluntad, no es la voluntad del hermano, no es la voluntad del que te dijo que tenías que hacer esto otro erróneamente. No es lo que yo crea. No es lo que nosotros creamos, y muchas veces podemos pensar que mientras yo meta la mano en los asuntos del Señor, yo voy a salir bien, y sí, pues, y estoy guiada por el Espíritu Santo, pero estoy metiendo mi opinión en el plan perfecto que tiene el Maestro con mi vida. Y entonces, ¿en quién estoy caminando? En lo que realmente me dijo el Padre. ¿En quién descanso? ¿En qué palabra estoy descansando? ¿O es solamente mi conocimiento? ¿O es solamente mi desespero? ¿O es que de verdad yo me abandoné a Él? En verdad nos hemos abandonado completamente al Padre para decirle: Él tiene todo control de mí. Él tiene todo dominio de mi vida. Yo no muevo un solo dedo si yo no escucho su voluntad. Yo no doy un pie, no doy una sola palabra si en realidad no estoy segura que Él me está guiando. O yo me puedo llevar por mi emoción falta, sin corroborar que es Él el que me está hablando realmente. Y es donde ahí caemos mucho, porque todavía las emociones nos dominan. Todavía las emociones nos dominan. Y aún no creemos profundamente en Él. Tal vez venimos y lo adoramos, le exaltamos y lo glorificamos, pero cuando no vemos el mover que a nosotros nos gusta, cuando no vemos la respuesta que yo estoy esperando, entonces yo me enojo y hago lo que a mí me da la gana. Pero es esperar en Él, es esperar en su mandato, es esperar en su orden, cuando yo puedo ver el favor de Él moviéndose a mi vida. Para que yo dé frutos en el Espíritu Santo, yo tengo que dejarme gobernar completamente con Él. Y yo tengo que estar unida a la vid, yo tengo que estar unida al pámpano. Dice la palabra de Dios que la rama que se cae solamente sirve para leña, no sirve para nada más. Pero mientras tanto la rama que se mantiene a la vid, esa rama da fruto, esa rama da un buen vino. Y ese vino también es como una semejanza del Espíritu Santo de Dios que cae a tu vida. Un vino fresco, un vino nuevo, un vino que te acelera, no es un vino que te emborracha, pero te emborracha para bien, no es un vino que te hace ser el ridículo, es un vino que tú puedas caminar confiadamente en el Señor. Cuando yo me mantengo unida a la vid, yo puedo hacer grandes cosas en Él puede hacer grandes cosas en mí, porque no soy yo, no son mis fuerzas, Él es el que me habita, Él es el que me instruye, es el que me lleva a toda verdad, Él es el que me capacita, Él es el que me advierte, es Él. No caigas en tentación. Por ahí no es. Por ahí no es. Es el que te tiene en calma cuando tú ves que todo está en caos. Cuando tú ves que te traicionan. Cuando tú ves que te engañan. Él es el que te guía a perdonar. Él es el que te guía a amar. Es el que te dice: mira, esa espinita la tienes que sacar, porque me vas a alejar. Eso no va ahí. Eso no va ahí. Eso lo tienes que sacar de tu vida. Mira, vigila tu huerto. Aquí nos han hablado de los huertos, nos han hablado de la tierra. Pues mientras nosotros vamos caminando en este mundo, nosotros somos las 4 tierras. Pero ¿dónde nosotros tenemos que permanecer? En la tierra que recibió la semilla y que dio fruto abundante y que tiene minerales para que esa semilla siga creciendo. Y eso es como por el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo permitir que los espinos invadan mi terreno. Yo no puedo permitir que las piedras invadan mi terreno. Yo no puedo permitir que el Espíritu Santo, la fuente del Espíritu Santo que fluye dentro de mí cese. Porque si no, mi semilla va a morir. Mi semilla va a secar. Y no voy a dar semilla, no voy a dar fruto para los demás. No voy a dar un buen fruto para la iglesia. Tenemos que caminar en el Espíritu Santo de Dios. No podemos seguir así. Y quiero que sepan que el Espíritu me ha cambiado. Nada de lo que yo estoy diciendo está aquí. Tenemos que caminar en su dominio. Tenemos que caminar con su dominio. Y tú vas a decir: es que es difícil caminar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero Esteban caminó bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Jesús caminó bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pablo escuchó su voz y por su voz dejó todo atrás
Y si Pablo sabía que había un aguijón que lo perseguía, pero él moría a la carne. Él mataba la carne para seguir la palabra del Señor. Y el Señor lo guiaba a llevar la palabra. El Señor lo dirigía a llevar su palabra. Felipe fue dirigido por Dios. Enoc era amigo de Dios. Todos ellos eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no los habitaba. Pero había algo en ellos. Ellos murieron para que Jesucristo viviera en ellos. Ellos rindieron su voluntad para que Cristo se creciera en cada uno de ellos. Y nosotros, ¿cómo nos rendimos? Cuando nos conviene. Lamentablemente nosotros los cristianos nos rendimos cuando nos conviene, pastora. Cuando pasamos dificultades, es que vamos a rendirnos. Cuando vemos que Dios nos saca el apuro, volvemos otra vez a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a mi caminar, a mi conveniencia, como me dé la gana. Hacemos como el rico cuando él le dijo, tienes que dejar todo y seguirme. Eso está difícil. Pero lamentablemente somos así. Somos como la iglesia de Corintios. Nos gustan las leyes para violarlas. Y hacemos un caos. Yo pertenezco a este, yo pertenezco a este otro. Nos dejamos influenciar por alguien que se supone que no tenga voluntad en nosotros. Quien tiene que tener plena voluntad y dominio y control de toda nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es todo un caballero. Amén. Santo eres tú, Señor Jesús. Si el Espíritu Santo nos dio una nueva vida, dejemos dejarnos influenciar por Él. Así Él dirige todas nuestras acciones y decisiones. Dice en Juan 3:6, el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y tú, vuelvo otra vez, tú por tu propia fuerza, tú no puedes producir nada espiritual porque caminas bajo la carne. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a algo que no podemos ver, porque tenemos miedo a algo que no podemos palpar. Entonces decimos que le pertenecemos a Cristo, queremos que Cristo descienda, queremos que Cristo haga grandes cosas. Espíritu Santo, ven, muévete aquí. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, lo detenemos, no lo queremos escuchar porque el oído me duele, porque me molesta lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque Él está trabajando el espiritual contigo. Es algo que no se ve, pero es algo que se siente y se va a ver la obra completa cuando tú mueras completamente a ti, cuando tú te creas que tú puedas producir vida en la carne y en lo espiritual. Trabajamos en lo espiritual para que se proyecte en la carne. No podemos seguir caminando por ahí. No podemos. Si el Espíritu vive en nosotros, tenemos que estar abiertos y sensibles a su influencia y moderarla. Según esa influencia nos guiará a toda verdad, porque Él nos revela los secretos del Padre. Dice en Romanos 8:13, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, viviremos. Mientras estemos metidos en la carne, nuestra vida diaria va a ser una vida oscura, va a ser una vida gris. No vamos a ver felicidad completa, vamos a tener felicidad momentánea, vamos a envidiar lo que tiene el mundo cuando en realidad no pertenecemos a este mundo. Vamos a meternos en medicamentos, vamos a estar metidos en depresión, no vamos a caminar. Vemos que el dinero se nos va por un lado, vemos que nuestras relaciones no son verdaderas, no da fruto, nada da fruto, porque estás viviendo bajo la carne, estás viviendo bajo la ley. Pero mientras tanto yo muero yo y vivo bajo el Espíritu Santo y me dejo guiar por Él, aunque yo vea todo lo contrario, yo estoy segura que todo está bien porque Él tiene un propósito eterno con mi vida, con cada uno de ustedes. Él te dijo que iba a haber aflicciones, pero también te dijo, yo vencí al mundo. Y ya viviste juntamente con Él. Ya fuiste resucitado juntamente con Él.
Se supone que te dejes llevar por lo que dice el Espíritu Santo y caminar como Él caminó en la tierra, no seguir caminando como caminabas antes de conocerlo. Y eso nos cuesta sí, pero es porque no tenemos una relación verdadera y profunda con el Espíritu Santo de Dios, como para decirle, yo te cedo todo el control de mi vida, como para decirte, haz tu voluntad en mí, yo me rindo ante ti, yo quiero conocerte más. Ven, Espíritu Santo, y muéstrame lo que tú quieres que yo cambie. Ven, Espíritu Santo, y dime a quién yo le tengo que hablar. Ah, pero Él te dice, vete y háblale a Él. No, si a Él, si Él te escucha, ¿por qué yo le tengo que hablar? A Él. A Él, ¿tú estás seguro que es a Él y no a este? Porque también, ¿verdad? Tenemos ese ojo supuestamente celestial que sabemos a quién podemos darle la palabra y a quién no. Pero nos tenemos que dejar guiar por Él. Nos tenemos que dejar guiar por Él. Hacer morir lo que significa exterminar un estado o actividad con determinación letal. Así como a veces nosotros determinamos no volver a hablar a esta persona, o terminar con una relación, o terminar con un trabajo, cortar cualquier cosa de raíz, así tenemos que también que cortar con nuestras conductas que no nos llevan a nada, a esas conductas que nos sacan provecho, y darle la rienda suelta al Espíritu Santo, que te haga una nueva criatura, que trabaje contigo en esas áreas que tienes que trabajar, que te dé el conocimiento de la verdad, que te dé el conocimiento de la verdad. En Gálatas 5, 22 al 23, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es un fruto que produce el Espíritu Santo. Pero mientras tanto, la vanagloria, el odio, el adulterio, la fornicación, los celos y la envidia, eso es costumbre. Eso no da fruto. Eso es lo que te trae muerte, eso es lo que te trae perdición, y el único fruto que te puede dar eso es la muerte, arrastrarte a la oscuridad. Pero mientras tú estés en esos frutos del Espíritu Santo, pase lo que te esté pasando, tú vas a recibir la victoria y lo vas a recibir con gozo en el momento de la frustración, en el momento de la soledad, en el momento en que llegue la adversidad, en el momento de la prueba, tú vas a poder descansar en Dios porque Él sabe lo que Él tiene para tu vida. Y tú sabes que los planes de Él son para bien, no son para bendición, son planes para darte prosperidad y darte una vida plena. Él sabe lo que quiere hacer contigo. Él es el que te creó. ¿Y cómo decirle al que te creó lo que tiene que hacer contigo? Si Él no le debe nada al hombre, ¿o acaso le pidió algo prestado al hombre? Nada, absolutamente nada. Ay, gracias, Espíritu Santo. Vuelvo otra vez. He predicado hasta decirme feliz. Santo Señor. En Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, lo que permanecen en mí y yo en ellos producirá mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Nada podemos hacer si no estamos en el Señor, que sea algo verdadero y perpetuo. Y ahí tenemos que ver dónde están nuestros cimientos, cómo están sembrados nuestros cimientos, en qué están nuestros cimientos sembrados, en qué se estableció tu cimiento, en qué está basada tu fe, en dónde descansa tu fe, en dónde descansa tu alma. Fuera de eso nada podemos hacer. Bendito Dios. Y aunque todos vivíamos antes en desobediencia, cuando el Espíritu Santo llegó a nosotros, nos transformó. Y a pesar de que Él tuvo amor por nosotros y envió a su único hijo a morir, tenemos que estar agradecidos con Él. Ya no hay nadie que nos juzgue. Abogado tenemos con nosotros.
Ya no hay nada que pueda ser desconocido porque Él te va revelando todo lo que el Padre quiere. Y mientras nosotros nos dejemos gobernar por lo que el Espíritu Santo nos quiera traer a nuestra vida, vamos a tener una vida plena en Él. Vamos a poder cumplir todo lo que el Padre quiere. Porque no es lo que yo quiera cumplir, es lo que quiere el Padre cumplir. Vamos a sanar completamente. Vamos a ver cosas manifestadas en nuestra vida, porque el Padre nos las va a estar revelando, el Padre nos las va a estar mostrando. Vamos a estar confiando en la palabra profética que Él nos dio. Y vamos a estar juntos en oración, orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque caminamos bajo el Espíritu Santo. Caminar bajo el Espíritu Santo es preocuparte por tu hermano, es cubrirlo en oración, es protegerlo, es cuidarlo. Caminar bajo el Espíritu Santo es cuidar la palabra que le dio a la iglesia, la palabra que le dio a tu casa, es caminar en ella, es estar preparado cuando Él diga, se acerca la hora, muévanse, saber para dónde vamos, porque nos hemos estado dirigiendo por Él y no dudando de su palabra, no dudando de su grandeza, no dudando de la misericordia que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Caminar bajo el Espíritu Santo no es apagar el mover espiritual cuando estamos en adoración. Caminar bajo el Espíritu Santo es apagar el televisor, que quiero tener una relación contigo, aquí voy, ni prende el televisor, si quieres los regalo. Eso es el mover del Espíritu Santo real y verdadero en tu vida. Eso que produce fruto. Que no hay nada de este mundo que sea primero, solamente Él. Que no hay nada más en el mundo que te importe solo agradarle a Él, lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando la iglesia aprenda a caminar bajo la guianza plena del Espíritu Santo de Dios, entonces va a ver la clase de fruto que puede dar y no la clase de obra. Una obra muerta, una obra que no perdura, una obra que se cae porque el cimiento no está basado en la fe. Y ahí vamos a tener la verdadera victoria porque caminamos por Él y para Él. Vamos a hacer el desfile triunfal de Él, de su ganancia, de su adoración, de su riqueza. El desfile triunfal porque Él derrotó al enemigo, porque ya el enemigo no tiene oportunidad con nosotros, porque aún nosotros como cristianos seguimos pensando que Él tiene parte con nosotros, pero cuando tú caminas en el Espíritu Santo, tú sabes que tú le vas a dar instrucciones a Él, y esas instrucciones que tú le vas a dar a Él es que es echado fuera de tu vida, es echado fuera de tu casa, es echado fuera de tus alrededores, que ya no mete la mano en nada de tu familia, porque reina el Espíritu Santo de Dios por completo, es el dueño y Señor absoluto. Ya tú no le vas a hacer un hueco en tu casa, un espacio a algo que no tiene voluntad, que ya fue vencido. Cuando tú caminas verdaderamente bajo la guianza del Espíritu Santo, tenemos que creer que Él nos va a ir cambiando. ¿Y cómo lo hacemos? Rindiendo nuestra vida completamente a Él. En oración, leyendo su palabra y buscando su rostro día a día. Y vamos a obtener la victoria verdadera, porque sin importar lo que pase, tenemos la plena confianza que Él está con nosotros. Porque sin importar lo que pase, sabemos para lo cual Él nos está preparando. Porque sin importar lo que pase, yo sé con quién yo camino, yo sé con quién yo tengo mi victoria. Porque sin importar lo que pase, yo puedo estar en el desierto y no va a venir nadie a tratar de tentarme, nadie a tratar de comprarme, y yo no voy a caer. Porque sin importar lo que pase, me pueden estar apedreando, me pueden estar matando, y yo puedo amar a mi hermano y hablarles del Señor. Porque sin importar lo que pase, yo lo sigo a Él. Y voy proclamando su camino, voy proclamando su vida, voy diciendo que el Rey de Reyes viene, que Él es grande, que Él es poderoso, que no hay nadie como Él, y no me va a dar vergüenza de hablar del Cristo, porque estoy en Él por completo. Estamos en Él por completo. Así que tú que puedas estar escuchando esta prédica, o la vas a seguir escuchando más adelante, cree en el Señor. Cree en el Espíritu Santo de Dios, que Él te va a guiar a toda verdad, porque el propósito tiene con tu vida.
Tal vez no puedas entender las cosas que te estén pasando, pero hay alguien que te puede inculcar, hay alguien que te puede guiar, y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es una paloma, el Espíritu Santo de Dios es una persona que siente, que padece, que tiene voluntad propia, que piensa, que tiene sentimientos y tiene tantas cosas que decirte. Tiene tantas cosas que decirte. Tiene tanto para revelarte del Señor. Créele a Él. Créele a Él. Algunos seguimos pensando que es una estampita y es algo que nos ponemos. Algo sobrepuesto, es algo que te cubre, algo que te protege y camina contigo. Y así obtenemos la victoria. Bueno, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga.